Ya. Vale, bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda entrega, al segundo desayuno con sinergias, en el que, bueno, pues hemos tenido fallos técnicos, iba a venir Vanessa de Automecánica Madrid, pero tenemos a Carlos de Redenet, siempre al pie del cañón. Y bueno, pues vamos a empezar, la dinámica es muy sencilla, vamos a empezar hablando un poquillo de cómo ha afectado a nuestros negocios el tema del coronavirus, qué propuestas tenemos para, bueno, pues para la vuelta a la normalidad, para la vuelta a la nueva normalidad. Y bueno, también promocionaremos un poco nuestras empresas. Todos los que estamos aquí ahora mismo, creo que somos todos de la asociación, corregidme si me equivoco, pero está abierto a que cualquiera que quiera puede venir a verla. Además, grabaremos todas las sesiones y las subiremos en nuestra web. Seguramente a partir de la semana siguiente estén todas las charlas de la semana anterior, ¿vale? Para no pillarnos mucho los dedos. Así que, dicho esto, empezaremos hablando con Carlos y luego abriremos un pequeño, bueno, abriremos los micrófonos y podemos tanto hacer preguntas a Carlos como debatir cualquier tema que nos parezca. Ayer ya lo estuvimos haciendo, fue bastante interesante con Lola y al final luego la parte de networking que yo pensaba que no nos iba a dar para mucho, al final, bueno, pues casi que tuvimos que tirar más tiempo. Pero bueno, no os preocupéis porque aquí tenemos todo el tiempo que necesitemos. Si cualquiera se tiene que ir, se puede ir. Si cualquiera se quiere quedar, se puede quedar. Y una vez dicho esto, Carlos, bienvenido a Desayunos con Sinergias. ¿Qué Buenos días, Luis. tal? Bueno, estaba comentando un poquillo, hemos estado comentando antes de empezar que tu empresa Redenet además es de las que, joder, de las que ahora más fuerza va a coger debido a al componente tecnológico. Pero para eso quiero que por favor te presentes tú y presentes a tu empresa. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista y bien, nosotros nos dedicamos a todo lo que es informática para empresas. Estamos enfocados sobre todo a la pequeña y la mediana empresa y lo que hemos venido desarrollando hasta la fecha es sobre todo labores de mantenimiento informático. Lo que pasa es que más allá de hacer simplemente una labor asistencial, también optimizamos los sistemas informáticos de nuestros clientes para que puedan sacarle el mayor rendimiento. Entonces, claro, ha sucedido que al llegar esta crisis, el coronavirus, todo el que podía mantener actividad necesitaba teletrabajar. Muchos de nuestros clientes ya estaban preparados para el teletrabajo y los que no, pues ha sido, sobre todo las 2 primeras semanas de confinamiento, pues han sido un auténtico infierno de sonar el teléfono móvil de clientes pidiéndonos adaptar sus sistemas para poder teletrabajar, para que sus empleados pudieran conectarse desde casa y trabajar desde casa sobre los servidores de la oficina o sobre los ordenadores de la oficina en aquellos casos en los que no había servidor. Entonces, nosotros mantenemos actividad, hemos vendido un montón de ordenadores portátiles y de licencias de Microsoft para que la gente pudiera trabajar desde casa estas primeras semanas, pero es verdad que algunos clientes, pues sí que no podían mantener actividad, pues han congelado su servicio y, bueno, pues estamos intentando capear el temporal un poco lo mejor que podemos. Tenemos la suerte de que sí que mantenemos actividad, pero también es verdad que los clientes que ya estaban con nosotros, nuestro sistema de facturación es un servicio de cuota fija que le permite al cliente tener una previsión y saber que va a tener un coste que siempre va a ser el mismo. Y claro, eso hace que nosotros no hayamos incrementado sensiblemente nuestros márgenes, de hecho son ahora menores. Es decir, el cliente que ya tenía su servicio contratado sigue pagando su servicio. No se le cobra un extra, no se le puede vender un portátil, pero para que os hagáis a la idea, los márgenes en material o los márgenes que manejamos nosotros, a lo mejor un portátil puede dejar 20 euros. A lo mejor al cliente le cuesta 600, pero el margen que deja el material es muy pequeñito, es muy poco dinero. Con lo cual, aunque la cifra de facturación se incrementa, el dinero que queda en la empresa realmente es el de las cuotas de servicio, fundamentalmente el de las cuotas de servicio. Y esas sí que se mantienen igual. Incluso nosotros también hacemos desarrollo de software y tenemos un software de facturación para empresas, Factulife, perdón, que se puede encontrar en la página factulife.es y lo tenemos abierto para que cualquiera que necesitara teletrabajar, es un software 100% online para gestión empresarial, para poder hacer presupuestos, facturas, controlar clientes, proveedores, y lo hemos dejado gratis mientras dure la cuarentena, no solo para todos nuestros clientes, sino también para cualquiera que pueda necesitar un software para poder facturar, porque no puede ir a la oficina o no puede trabajar sobre su ordenador de siempre, pues desde un sencillo teléfono móvil puede manejar nuestro software y lo tiene totalmente gratis y totalmente en abierto en factulife.es. Se puede registrar en la página
y lo tiene gratuito mientras dure esta situación que estamos viviendo. Claro, es muy interesante todo esto que comentas porque he visto que habéis tenido, porque aparte de dejar el software ahora en abierto para que lo pueda utilizar quien lo necesite y para los antiguos clientes, también he visto que habéis, si no corrígeme si me equivoco, pero un servidor lo habéis habilitado para que se pueda luchar contra el coronavirus, ¿no? Como que habéis hecho también una donación. Veo que lo que estáis haciendo es un poco una estrategia de fidelización, de tratar bien a vuestros clientes, que es algo que me parece muy interesante, porque ahora mismo creo que cada empresa tiene que ver de qué manera también puede ayudar, ¿no? Porque es algo que critican mucho, por ejemplo, ahora que en Mercadona suban los precios o que se suban precios de cosas que se están necesitando, cuando realmente lo que se tendría que hacer es hacer accesible a todo el mundo, y creo que es un poquito lo mismo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Dejar que sea accesible a todo el mundo y ayudarles ahora que es cuando más lo necesitan. Con lo cual, además el propio cliente lo verá y a la vuelta habréis generado una confianza. Eso es algo que también desde aquí también estamos intentando hacer y creo que muchas empresas lo están intentando hacer, ¿no? El tema de centrarse en el cliente, ¿no? Hay gente que igual aprovecha para pivotar y ver un poco, bueno, pues ahora no puedo hacer esto, voy a hacer esto otro, pero otros que dicen, bueno, pues voy a coger a la gente que tengo ya y vamos a ver cómo podemos mejorar un poco el servicio o cómo podemos ayudarle en este momento, ya no pensando tanto en el negocio, sino en centrarnos en el cliente, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una máxima desde el día que abrimos, que es que cuanto mejor le vaya a nuestros clientes, mejor nos irá a nosotros. Y por otra parte, también tenemos la convicción de que la miseria solamente trae miseria. Si Claro. nosotros ahora mismo hubiéramos decidido empezar a cobrar extras a nuestros clientes, que como ya digo, pagan una cuota fija mensual, por la adaptación de sus sistemas informáticos, pues seguramente a la vuelta de esto no tendríamos clientes, que sería lo lógico, ¿no? O la confianza de nuestros clientes con nosotros se verían bastante deteriorada. Nosotros decidimos ser lo más íntegros posibles y la adaptación de los sistemas informáticos siempre que sea posible, es decir, siempre que técnicamente o humanamente sea posible, Claro. para poder teletrabajar, nosotros la hemos hecho gratis a todos nuestros clientes. Es más, es que nosotros dentro del servicio que ofrecemos damos una primera revisión y puesta a punto gratuita dentro del servicio, insisto, pero bueno, damos una primera revisión y puesta a punto gratuita a todos nuestros clientes donde les indicamos todo lo que pueden necesitar para mejorar su día a día. Y normalmente la necesidad más básica que hay es, tú te desplazas a cualquier sitio y necesitas poder consultar las cuentas de tu empresa, necesitas poder trabajar estés donde estés. Eso es teletrabajo al fin y al cabo. Entonces, ¿cómo se adaptan los sistemas del cliente para desde un sencillo teléfono móvil poder controlar la empresa? O desde el ordenador en la casa de la playa, o mientras estás fuera de viaje de negocios, de lo que sea. Y esta política la llamamos a la pequeña y mediana empresa, es decir, democratizar el acceso a la tecnología para que nuestros clientes también sean más fuertes. Un cliente más fuerte te da la seguridad de que lo vas a mantener más tiempo. Normalmente suele ser así. Un cliente que está constantemente en la cuerda floja es un cliente que es mucho más sencillo, que antes o después acabes perdiendo. Y esa es nuestra forma de actuar. Y en cuanto al servidor que comentabas, efectivamente, nosotros nos sumamos a un programa que existe donde tú dejas tu servidor en abierto para hacer cálculo matemático, para hallar para encontrar vulnerabilidades del COVID-19. Es algo que ya se hizo en su momento con el ébola y que ahora se está haciendo. Hay miles de ordenadores en todo el mundo que se han sumado a la propuesta y nosotros, como ahora mismo nuestros servidores tienen poca actividad por la situación en la que estamos, decidimos sumarlos a hacer cálculo matemático para hallar vulnerabilidades. Y ahí lo tenemos. En la oficina están trabajando las 24 horas nuestras máquinas con este fin. Claro. Bueno, pues muy interesante. Además, también al principio creo recordar lo mismo, corrígeme si me equivoco, porque a veces veo tantas cosas, pero que al principio también dabais soporte técnico para toda la gente que necesitaba teletrabajar. Quiero decir, veo que habéis estado muy activos
en el tema, fíjate, ya hemos sacado como 3 cosas que habéis hecho durante 2 meses, todo en beneficio del cliente, cosa que me parece muy interesante, ¿no? Si ayer con Lola estábamos sacando una estrategia de pivotar rápido, ¿no? Para ver que nuestro negocio se mantenga, buscar otras alternativas, aquí tenemos otra estrategia diferente, igualmente buena. Quiero decir que a mí las estrategias siempre me parecen diferentes y una estrategia de centrarse en el cliente pues también me parece muy interesante. Que no quiero decir con esto que no se puedan que no se combinen ambas, porque de hecho a mí me pasa un poco lo mismo. Yo durante el mes pasado pues bajé las cuotas a la mitad porque también entiendo que el cliente, si no puede venir, aunque pues no tiene que pagar la cuota al menos entera, y entonces opté un poco porque nos dividiéramos los números, ¿no? Entonces, ahora te pregunto, momento conspiración. Imagínate que esto vuelve a pasar. ¿Tú crees que puede volver a pasar, por ejemplo, septiembre, marzo del año que viene? ¿Puede haber un rebrote y haya que volver a cerrarse todos? Y en caso de que creas que sí o en caso de que creas que no, métete en la piel de que sí. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Hemos aprendido la lección? ¿Hemos mejorado nuestras cosas? ¿Hemos sacado algún provecho de esta cuarentena? A ver, lo que nos demuestra esto es que al final lo importante es la vida, ¿no? Y de hecho, si tienes que escoger entre la economía y la vida, claro, no te sirve de nada el dinero si te mueres. Y lo primero es la vida siempre, la vida de las personas. Nosotros hemos tenido alguna situación un poco complicada porque o sea, dentro de lo que es nuestro equipo, hay familiares directos que son de altísimo riesgo y hemos tenido alguna situación un poco complicada porque yo en su momento me negué a exponer a las personas de nuestro equipo que tienen, pues, que conviven con personas de alto riesgo a una situación de posible contagio. Es decir, cuando en algún caso ha habido que hacer alguna actuación presencial, nosotros nos hemos negado. Y yo se lo he explicado a los clientes. Mire, si yo tengo que elegir entre mantenerle a usted como cliente o poner en riesgo la vida de una persona, prefiero perderle a usted como cliente. Y si tengo que cerrar la empresa, la cierro. Y ya me dedicaré a otra cosa o la volveré a montar cuando todo esto pase. Claro. Porque lo primero es la vida de las personas. Y se lo explicaba al cliente. Digo, y si usted tuviera que hacer lo mismo, supongo que escogería igual que yo. Y al final, bueno, parece ser que todo el mundo lo entendió y no hemos tenido ningún problema. Nosotros tenemos la suerte de que a través de la teleasistencia podemos seguir manteniendo servicios. Es decir, siempre que exista una conexión a Internet, nosotros podemos solucionar o configurar lo que sea. En aquellos casos críticos, y por crítico no es que no me llega el wifi a la habitación del fondo o al despacho del fondo. Por crítico es que se han caído los servidores de la empresa y no podemos trabajar y no hay conexión a Internet. En aquellos casos críticos en que por teléfono no podemos, no sé, es muy difícil dar las instrucciones pertinentes para reactivar los servidores y en los que es necesario un desplazamiento, el técnico acude con todo el equipo de protección. Tenemos unas pantallas de estas de acetato con diadema que se ponen por delante de la cara, con mascarilla, con guantes, y pedimos que la oficina esté vacía, que solamente haya una persona para abrir la puerta y que la oficina esté vacía. Se hace el trabajo que haya que hacer, el indispensable, se desinfecta todo según se sale de la oficina y el resto se hace por teleasistencia. Lo mismo cuando hay que retirar algún ordenador o devolver algún ordenador. Pero no estamos prestando, salvo caso de extremísima necesidad, no estamos realizando actuaciones in situ mientras dure esta situación. Si se puede repetir, por supuesto. Yo creo que sí, que puede volver a suceder una situación así. Me gustaría pensar que sí estamos más preparados. Es decir, hay sectores que lo tienen muy difícil, la hostelería lo tiene muy difícil, el turismo lo tiene muy difícil. Las empresas que necesitan que su actividad se basa en acciones de presencia física lo tienen muy difícil en una situación así. Pero afortunadamente, otra serie de empresas que hace solo 15 años hubieran visto obligadas a cortar totalmente su actividad, pueden mantener una parte importante de su actividad. Todas aquellas que se dedican a cuestiones de gestión. Por ejemplo, las gestorías. Las gestorías pueden mantener su actividad y pueden tramitar los ERTES y los ceses de actividad y el asesoramiento legal y hacer las nóminas, y lo pueden hacer porque su personal puede teletrabajar. O sea, es un sector que puede mantenerse en activo. Hace 15 años, seguramente las gestorías hubieran tenido que cerrar y tramitar un ERTE o tramitar una ayuda o tramitar cualquier cosa hubiera sido
infinitamente más difícil que ahora. Todas las empresas que se dedican pues, a cuestiones, todo lo que es la parte de gestión de las empresas, se puede mantener en activo y se puede hacer mediante teletrabajo. Evidentemente no es, o sea, hay sectores que paran, ya digo, la hostelería, por poner un ejemplo, la construcción, en muchos casos también se ve obligada a parar. Son trabajos físicos que requieren de que haya una persona allí delante. Pero afortunadamente, en una situación así, hace 15 años solamente hubiera tenido que parar todo y ahora pues hay una cierta actividad, aunque sea residual, que puede mantenerse. ¿Puede volver a pasar? Sí, yo creo que sí. ¿Estaremos mejor preparados? Bueno, supongo que al menos todos los clientes a los que ya hemos preparado para teletrabajar, pues ya están preparados para teletrabajar, ya no tienen que hacer nada. Si vuelve a suceder, podrán continuar teletrabajando. ¿Es deseable? Por supuesto que no. ¿Nos gusta? Por supuesto que no. ¿Es positivo? No. ¿Podemos extraer algo positivo? Sí. Creo que sí. Podemos extraer que va a haber un adelanto tecnológico con respecto a una aceleración tecnológica con respecto a lo que se estaba viendo. Ya sabíamos que venía la cuarta revolución industrial, yo lo he comentado muchas veces en los networking, y que había que adaptarse para, en la medida de lo posible, aquellos sectores que no requirieran de presencia física, pues poder teletrabajar o gestionar la empresa desde cualquier parte, ¿no? Por lo menos la parte de gestión. Y ahí esa parte parece que ahora se va a acelerar. Es decir, me gustaría pensar que después de esto, en muchos sectores se va a poder conciliar mejor la vida laboral y familiar gracias al teletrabajo, que muchas empresas van a ser más eficientes después de una situación así, porque lo que antes requería echar horas a la oficina, ahora desde un sencillo teléfono móvil, como decía, pues van a poder gestionar su empresa. Y me gustaría pensar que eso es algo positivo. Estoy hablando de posibles cosas positivas en una situación que es claramente negativa, pero bueno, al final siempre intentas extraer un poco lo mejor o buscar el lado positivo, aunque te cueste encontrarlo, para poder tener algo en lo que avanzar, ¿no? Para no hundirte en un pozo de depresión. Con esto, evidentemente, la situación es un desastre. Hay gente que está muriendo, que para mí eso es lo más grave, ¿no? Lo más importante. Se están viendo las costuras por enésima vez, ¿no? A la forma de vida que llevábamos, todo el tema de residencias, cómo se han gestionado las residencias, cómo ha estado la sanidad pública. O sea, son cuestiones, no quiero entrar en el ámbito político porque no compete y no es cuestión aquí tampoco de iniciar un debate en esa línea, pero sí que se está viendo pues que hay cuestiones que atañen directamente a la vida que deberían plantearse de otra manera. Y porque al final la vida es una cosa que tenemos todos y que es lo más preciado. Trabajamos para poder vivir. Al menos en Redenet es una de las directrices. Aquí se trabaja para poder vivir y se adapta a los sistemas informáticos de los clientes no solo para que puedan ganar más dinero, sino para que puedan vivir mejor, con más calidad de vida. A lo mejor no redunda en un incremento de ingresos, pero redunda en que, pues si tienes que hacerte cargo de una niña, un niño, un hijo, una persona mayor, pues puedas estar en tu casa atendiendo a esa persona y al mismo tiempo puedas mantener tu actividad laboral, no tengas que elegir entre lo uno y lo otro. Eso es calidad de vida también. Y se está poniendo en valor, y eso para nosotros que nos dedicamos a la tecnología y que no tenemos nada que ver con ese sector, pero nos parece importante, se está poniendo en valor el trabajo de cuidados, que era un trabajo claramente denostado hasta la fecha. La importancia de somos personas y necesitamos cuidados, no solamente cuidados físicos, también cuidados psicológicos. Y todo eso se está poniendo en valor en estos días y se está viendo que sectores que estaban claramente denostados, el sector primario, todo lo que es la agricultura, la ganadería, los supermercados, los reponedores de los supermercados, gente que tenía unos trabajos claramente devaluados, pues ahora se han visto que son imprescindibles, porque mantienen, es la base de lo que nos permite. Si no comemos, no podemos vivir, y en las ciudades nadie tiene un huerto, todos vamos a comprar al súper. Y si esa gente no estuviera reponiendo y arriesgándose a un posible contagio y no hubiera un transportista que sirve la comida a los supermercados y no hubiera un agricultor o un ganadero que provee la fruta o la carne o un pescador que sale a pescar,
pues nos moriríamos de hambre en las ciudades. Y eso, que estaba claramente devaluado, pues se está poniendo en valor. Yo creo que todo eso son cosas positivas, ¿no? Fijarnos en qué es lo realmente importante, porque durante mucho tiempo parecía que lo importante era poder viajar a Estambul de vacaciones, o poder hacerse un crucero por el Mediterráneo, o simplemente poder acumular sin más muchos ceros en la cuenta del banco. Si tiene una situación como esta, y ya hemos visto que es posible, y además ya ha sucedido en el pasado, o sea, quiere decir, nosotros no lo hemos conocido, pero podemos hablar de la gripe del año 18, podemos hablar de la peste negra en la Edad Media, o en el siglo XX hubo también a finales del 19, principios del 20, hubo una crisis de cólera en Madrid, que empezó en Valencia y se trasladó a Madrid. Es decir, esto ha pasado antes. Al final, las cosas básicas, que son las que nos permiten vivir, pues con esto se están poniendo un poco en valor. Esto es importante, no tiene nada que ver con mi sector. Yo aquí he hecho un speech Estamos aquí de desayuno entre amigos, así que clara, hablar de lo que clara, quieras. De hecho, fíjate claramente, sí. que te quería coger aquí el testigo, ¿no? Para comentar un poco que leí hace poco un artículo que me hizo pensar bastante y que va un poco en la línea de lo que comentas, ¿no? Que parece que íbamos todos en un sprint continuo en una carrera que no tenía meta. Era más rápido, más viajes, más ceros en la cuenta, más, pero que tampoco hay un fin. Quiero decir, al final te mueres y ya está. No hay una meta, ¿no? En la que, en la que acabes ganando nada. Entonces, que como que esta crisis, lo que tú dices, ¿no? Nos ha priorizado un poco ver qué es lo importante. ¿Y qué es lo importante? Pues lo importante es que igual llevamos un mes y medio en casa y hemos valorado lo que más nos importa o lo que más nos duele ahora mismo es no tener cerca a nuestra gente cercana, es tener miedo porque les pueda pasar algo. Al final eso es lo que realmente importa. Y también lo que comentas, que de todo lo negativo se puede sacar algo positivo, porque fíjate que hemos recalcado varias cosas positivas que sí que hay y que tampoco, que igual en estos momentos que lo negativo es obvio, pues sí que conviene ahondar, ¿no? Un poquito más en la zona positiva, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues estoy muy contento de ver cómo en estos 2 desayunos que llevamos veo que los 2 protagonistas, en este caso Lola, que también está aquí, y tú, pues creo que os estáis adaptando bastante bien y estáis teniendo una visión que, joder, que a mí me gusta, ¿no? Y que creo que va muy en sintonía. Porque creo que toda empresa al final tiene que tener también unos valores y las personas que están en ella también tienen que tener unos valores y me parece muy importante. Entonces, me parece muy interesante la charla que estamos teniendo. Y quería preguntarte ahora, bueno, ahora el aprendizaje, aunque claro, ya más o menos me lo has contado, pero me parece muy interesante recalcar un poco qué es lo que has aprendido a nivel ya no tanto de negocios, sino también a nivel personal, ¿no? Un poco lo que estábamos comentando ahora, el qué aprendizaje hemos... tú acaba la cuarentena y yo creo que la cuarentena nos va a cambiar a todos de una manera u otra. Entonces me gustaría saber un poco qué sacas tú, qué balance o qué cosas has dicho. Hostia, pues fíjate que entré en casa con esto y ahora salgo con esto otro y me gusta. Bueno, en mi caso, la pregunta que me toca un poco más al lado personal, eh, por mi trayectoria vital, yo ya venía un poco aprendido, ¿no? Evidentemente no había vivido nunca una situación así, pero bueno, yo a nivel personal, no me importa decirlo, tuve la mala suerte siendo muy joven, perdí a mi padre y nos vimos en una situación muy difícil en casa. Nos tocó salir adelante como buenamente pudimos. Y tras eso, luego, unos años después, tuve otra situación enormemente complicada a nivel personal. Me vi con mi abuela recientemente viuda y con mi madre en casa y con mi madre totalmente dependiente como consecuencia de una neumonía, justamente, y de haber perdido la masa muscular. Había que hacerle todo, darle la comida. Entre mi abuela y yo no podíamos, los dos con mi madre. Y entonces todos estos valores, cuando viene una situación que te marca, ¿no? Que supone un antes y un después en tu vida, es cuando los ves de verdad, porque al final las cosas las ves, ninguno nacemos enseñado y vas viendo las cosas conforme te vas enfrentando a ellas en la vida. Esto es a base de tropezones y a base de golpes. Entonces, todos estos valores a los que yo aludía, de decir, bueno, pues es que aquí hay cosas básicas, ¿no? Pues lo primero es poder comer y poder tener un techo y el trabajo de cuidados, ¿no? Y no solamente la salud física, también la salud psicológica, que es muy importante y que muchas veces no se menciona. Súper Todo esto, importante. claro, yo lo había vivido en mi casa. Entonces, bueno, para mí el confinamiento no ha sido especialmente difícil. Además,
estoy acostumbrado a hacer un tipo de vida muy austera. Mis fines de semana suelen ser juntarme con amigos en casas a jugar a juegos de mesa. Para mí, tengo un montón de hobbies que desarrollo aquí en mi domicilio. Para mí no ha sido una situación especialmente complicada. Y luego he tenido la suerte de que ninguno de mis familiares ha visto gravemente afectado. Sí que conozco gente que lo ha pasado un poco peor, pero de la gente que yo conozco, afortunadamente, vamos, de mis amigos, tuvimos un buen amigo que sí que estuvo ingresado, pero se recuperó perfectamente. Y bueno, aunque sí conocemos gente del barrio que ha fallecido, pero es gente con la que afortunadamente, entre comillas, conocía de vista, pero no tenía una relación especialmente cercana con estas personas. No deja de ser una enorme desgracia porque, pues bueno, pues, evidentemente pues es gente que te impresiona, ¿no? Cuando hablo con mi madre, ella me decía que allí en su calle sabía ya de 5 o 6 personas de la calle, a los que yo conocía de vista, pues que habían fallecido como consecuencia de esto. Y eso es terrible, ¿no? Eso es lo más importante. Cuando te ves en una situación límite, pues es que la vida es lo primero. Lo primero es la vida y lo segundo es la calidad de vida. Y luego ya viene lo demás. Muchas veces nos encerramos porque, claro, en la sociedad actual la calidad de vida, ¿no? Va asociada a la capacidad económica. La libertad de poder elegir va asociada a la capacidad económica que tienes. Tanto más dinero tienes, tanto más cosas puedes elegir. Si no tienes dinero, no tienes opciones. Y muchas veces convertimos el dinero en el objetivo principal, Claro. pero nosotros pensamos que el objetivo principal, o sea, que el dinero es un medio, no un fin. Claro, Que nos muchas centramos en veces el medio y no vamos al fin. efectivamente, y muchas veces cambiamos ahí, ¿no? Cambiamos los valores. Los valores tienen que ser, es una opinión personal, insisto, o sea, esto, y de hecho muy personal. Los valores deberían ser esos, la vida, la calidad de vida, los seres queridos, y lo otro es un medio para poder conseguir el tipo de vida que nos gustaría tener. Eh, Bajo esa filosofía montamos la empresa, o sea, tanto mi socio como yo, o sea, siempre hemos trabajado bajo esta filosofía y evidentemente no dejamos de ser un negocio y buscamos tener beneficio económico, vivimos de ello, nos va el pan en ello y buscamos poder crecer y poder prosperar, pero no olvidamos nunca lo que es el lado humano, ¿no? Tratando de evitar también que se produzcan abusos por parte de los clientes o por parte de otras personas que también pueden producirse, pero no olvidamos nunca que si consigues empatizar con un cliente, si consigues tener una buena relación personal con un cliente, al final ya no es una cuestión económica, salvo que te sobres muchísimo, ¿no? O te pases muchísimo a la hora de poner precios, sino que es una cuestión de trato personal, porque al final empresas como tú siempre hay más. O sea, siempre hay más gente que hace lo mismo que haces tú. No, ninguno de los que estamos aquí hemos inventado la rueda. Siempre, y si no lo hay, enseguida va a salir alguien que te va a copiar y que va a hacer lo mismo que haces tú. Entonces, lo que te mantiene la clientela, lo que te permite mantener esos ingresos y la vida que llevas, muchas veces es el trato personal que tienes con tus pagadores, ¿no? Con tus propios clientes. Y si tú eres un poco más humano y tienes un poco de empatía y sabes conectar con la gente, es cuando tu negocio realmente yo creo que va a funcionar. Si eres una máquina, pues salvo que seas una multinacional y puedas invertir millones de euros en campañas de televisión, pues seguramente es cuestión de tiempo que acabes perdiendo los clientes, porque entre una máquina que te cobra 50 y una máquina que te cobra 49, pues ¿qué más te da? Pues a lo mejor te vas a la de 49, si el servicio es igual, si es una máquina, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa parte psicológica, esa parte de poder conectar con la gente, nosotros pensamos que es fundamental, ¿no? Y también creo que de la salida a esta crisis, por ponernos ya un poco en futuro, va a ser diferente a la salida que se hizo de la crisis anterior. Esta crisis es mundial y está afectando fundamentalmente a los países ricos, o al menos las noticias que nos llegan son de países ricos. Es decir, cuando se declaró la crisis del ébola en África, hasta que no llegó a Europa y no llegó a Estados Unidos, nadie se puso como loco a trabajar en un suero, una vacuna que remediase el problema del ébola. Aquí en España estuvimos a punto de tener un problema grave con una enfermera que se contagió, que estuvo ingresada en las urgencias del hospital de Alcorcón, y estuvimos a punto de tener un problema muy serio. Ahora
este virus está afectando a los países que tienen dinero, a los países ricos. Que son y constantemente nos llegan noticias. Como es una cosa que afecta a todo el mundo, tenemos la esperanza, y parece que así se está viendo un poco en Europa, a que la salida a esta crisis se va a intentar hacer de manera diferente a la salida de la crisis anterior. Es decir, como está afectando a Alemania también, a Francia, a otra serie de países que tienen gran capacidad de decisión en el propio seno de la Unión Europea, pues parece que sí se está intentando hacer una serie de inyecciones de capital, o sea, que no se está apostando por una austeridad como se apostó en la crisis anterior, y además parece que por fin alguien se ha dado cuenta de que es importante volver a traer industria a nuestro propio suelo y poder tener un cierto sector primario un poco mejor cuidado, un sector secundario un poco más mimado, ¿no? Aquí en el suelo patrio, porque son sectores estratégicos. Ahora esto afecta a todo el mundo, a lo mejor tú no puedes recoger la cereza aquí y en otra situación distinta, pues te la traes de otra parte del mundo. Pero si en esa otra parte del mundo tampoco te la venden porque están igual que tú, pues o tiras con las cerezas que tienes aquí o no tienes cerezas. Y lo mismo pues, está pasando con las mascarillas o con los geles hidroalcohólicos. Si no te las venden de fuera porque tienen una situación que las necesitan allí y no te las van a vender, o el precio se dispara, o fabricas aquí, o no tienes. Y entonces, claro, a nosotros, como pequeñas y medianas empresas, creo que nos beneficia que haya una reindustrialización y una relocalización de la industria, y sospecho o me gustaría pensar que habrá una cierta reactivación de todos estos polígonos industriales de la zona sur, lo que es la típica nave que tiene la oficina arriba, donde a lo mejor eran 20, 30 empleados, que genera gran cadena de valor y un montón de servicios subcontratados, de pequeñas empresas a su vez. Me gustaría pensar que va a haber una reactivación de ese sector, ¿no? de ese modelo de empresa que a nosotros nos interesa, porque son las que permiten, para empezar, es el cliente tipo nuestro, como Redenet, pero para las pequeñas empresas o los autónomos que venden a empresas, es un cliente que, si se me permite la expresión, es una golosina, o sea, porque es un cliente que tiene capacidad para poder comprar más o menos, ¿no? O sea, ya no es un autónomo, ya es una empresa que tiene a lo mejor 10, 20 empleados, tiene cierta capacidad de compra, es un cliente asequible porque no tienes que pasar por 20 filtros diferentes para poder llegar a un consejero delegado o un responsable de compras que a lo mejor luego además al final no te compra nada, sino que puedes hablar directamente, en la mayoría de los casos, con el dueño de la compañía y puedes empatizar con él y lo tienes mucho más fácil para conseguir esa venta. Y es un cliente que no tiene capacidad para generar pues, un departamento de nóminas a nivel interno, por ejemplo. Pues, lo lógico es que tenga una gestoría que le haga las nóminas, porque para 20 empleados no le merece la pena tener una persona haciendo nóminas. No tiene capacidad para tener un informático, pero necesita un servicio de informática, porque tendrá una oficina seguramente con 3 o 4 ordenadores y aunque haya alguien que sepa un poco allí, pues acabará hasta las narices y lo lógico es que acaben teniendo una empresa externa que les lleve la informática. No tienen capacidad para tener, pues, yo qué sé, pues un electricista allí. Una gran empresa sí, a lo mejor puede tener sus propios electricistas, pero estas empresas no. Y pues contratarán cuando necesiten algo de electricidad a alguien que les haga el mantenimiento eléctrico o de fontanería o de lo que sea. Es decir, son empresas que distribuyen muy bien, ese tipo de empresa distribuye muy bien lo que es el dinero, o sea, genera mucha riqueza en el entorno, genera un efecto multiplicador de la riqueza. Porque el problema que tenemos con los que somos pequeñas empresas o medianas empresas con las grandes multinacionales es las condiciones que te ponen, que muchas veces son condiciones muy difíciles de asumir. Los volúmenes son demasiado grandes para ti, las condiciones económicas son muy difíciles de asumir, con demasiada frecuencia, es complicado, o sea, es bastante complicado que un autónomo o una empresa pequeñita de 5 o 6 empleados le preste un gran servicio a una multinacional. Y cuando sucede, muchas veces esa gran multinacional supone un porcentaje muy elevado de tus ingresos y si deciden apretarte el precio no te queda más remedio que ceder, porque lo contrario es echar el cierre. Y es una situación que muchas veces se vuelve muy complicada. Esto lo hemos visto muchas veces con las subcontratas pequeñitas, pues para Telefónica o para Vodafone o para otras empresas,
que en realidad tienen un único cliente, que es la multinacional, o como mucho pueden tener un cliente, una multinacional y algún cliente pequeñito por ahí suelto. Cuando la multinacional aprieta porque tiene una situación difícil, pues no les queda más remedio que ceder o adaptarse como buenamente pueden. Les quita gran parte de su libertad de acción, ¿no? Porque de alguna manera pues estás vendido. Claro, Pero es cierto, sí, perdón que te corte, esto también es muy interesante que saques el tema porque se da también en ejemplo, aprietan mucho también a los proveedores, a todos los que venden a través de su plataforma y muchas veces, claro, Amazon acaba siendo quien tiene los números y cuando ve que hay ciertos productos que son rentables, pues igual coge, los copia y los vende y quita al vendedor original. O sea, es un poco lo mismo que estás comentando llevado a quizá un extremo más grande o al mundo digital, físico, pero que efectivamente, que ese es el pan de cada día. sí. En el caso de Amazon, incluso de alguna empresa española que también tiene, no voy a dar nombres, ¿no? Pero que supongo que todos sabéis a quién me refiero, que también tiene fama de hacer algo parecido con sus proveedores, ¿no? Algún gran supermercado español. Claro, pues al final, ¿qué sucede? Cuando hay una crisis como la que estamos viendo ahora, los clientes no se pierden, los clientes se cambian, se van de un sitio a otro. Si las pequeñas el pequeño comercio no puede abrir, esa gente va a comprar pues a través de Amazon o a través de quien le pueda ofrecer el servicio. Normalmente quien siempre está en una condición más ventajosa para ofrecer servicio es quien tiene más capacidad económica Claro. para poder hacerlo, normalmente. No digo que sea siempre, pero normalmente sí. Y entonces los clientes se desplazan de un proveedor a otro. Si ese proveedor es lo bastante fuerte y lo bastante avispado, no los va a soltar. Entonces, al final, lo que se produce es un poco, vas perdiendo un poco, de hecho, eso ha pasado en los últimos años, vas perdiendo un poco el tejido comercial y el tejido de la pequeña empresa, de la microempresa, en los barrios, por clientes que se van desplazando. Un ejemplo, los centros comerciales en los años 90 supusieron, en los años 80, ¿no? Pero sobre todo en los 90 supusieron el cierre de un montón de pequeños comercios. Los clientes no desaparecieron, se fueron de los pequeños comercios a los centros comerciales. Ahora, Amazon, la venta online, está suponiendo el cierre de muchos centros comerciales. En Estados Unidos había grandes centros comerciales que ya estaban cerrando porque la gente compraba mucho más a través de Internet y no iba al centro comercial a comprar. Eh, Al final, los clientes no se pierden, los clientes se desplazan. En una crisis como esta, pues ¿quién está absorbiendo los clientes? Cuando compra la gente lo que no puede comprar en la calle, ¿dónde lo compra? Normalmente se va a Amazon, se va a la venta online. Y si Amazon es lo bastante inteligente, pues te diseñará estrategias para que ese cliente no vuelva otra vez al pequeño comercio de su barrio, sino que se quede comprando en Amazon. Porque además tiene capacidad, como tú decías, para apretar proveedores, para... Entonces, la reindustrialización, que es a lo que yo quería ir, o el poner en valor el sector primario, yo creo que es algo que a nosotros nos interesa muchísimo, porque esas empresas generan cadena de valor. Porque Amazon, cuando tú compras en Amazon, Amazon repercute muy poco en tu barrio. Es Casi decir, nada. claro, ¿cuántos puestos de trabajo y cuántas empresas de tu barrio, cuántos ¿No? autónomos de tu Y el barrio? trabajo muy precario. Claro, los repartidores muy precarios, los almacenes en España, pues lo mismo. Claro, efectivamente. Y además es mucho trabajo basura lo que se genera realmente. O sea, Claro. es un trabajo muy devaluado. Ujú. Pero en la pequeña industria suele necesitar muchas veces, pues una industria química, aunque sea pequeñita, pues ya tiene seguramente 10, 12 empleados, uno de ellos será ingeniero químico, otro tiene que ser experto seguramente en riesgos laborales, o necesitan una empresa experta en riesgos laborales que tiene que contratar a alguien experto en la materia, van a necesitar una gestoría, donde tiene que haber un abogado laboralista seguramente para poder llevar los contratos de sus empleados, tiene que haber un contable en esa gestoría, es decir, la pequeña empresa genera mucha más cadena de valor, la pequeña mediana empresa, quiero decir, o sea, distribuye mucho mejor lo que es el dinero en el entorno, genera mucha más riqueza en el entorno, porque además la pequeña empresa no tiene capacidad, o sea, vende, o sea, el dinero lo genera a su alrededor, pero una gran multinacional no tiene por qué. Una gran Claro. multinacional perfectamente puede ser como una especie de remolino que se va tragando todo lo que tiene a su alrededor y se lo va llevando al punto donde está el ojo del huracán. Pero la pequeña empresa sí genera
cualquier polígono en los que existen este tipo de empresas, Móstoles, Fuenlabrada, o no solamente aquí, en cualquier ciudad en la que hay un polígono donde hay pequeñas empresas, pues ahí hay gente que se va a tomar un café al bar del polígono. Y ya Claro. estás generando dinero en el bar del polígono, o que va a comer al bar del polígono. Está generando esas empresas. Muchas veces necesitan vehículos para poder desplazarse. Estás en el sector de la automoción, que también es otro mundo del que también se podría hablar mucho, ¿no? Pero bueno, pero ya están generando dinero en el sector de la automoción. Es decir, se distribuye mucho mejor el dinero. Y al final, ahora mismo es fundamental, porque ningún súper rico se come en una cena lo que 1000 personas de clase media. Y si no hay una apuesta decidida por poner en valor lo que son las clases medias, pues al final el consumo se cae, y al caerse el consumo, pues viene otra crisis, que es social y económica, que puede dar lugar a situaciones muy complicadas, muy difíciles de manejar. Normalmente me gustaría pensar que las sociedades más sanas son las que tienen una clase media más fuerte. Me gustaría pensar, no tengo datos, o sea, esto es una idea, es un sentimiento, no sé, es algo mío personal, no tengo un dato exacto que lo corrobore, no tengo una fuente que lo corrobore, pero sí que me gustaría pensar que donde las clases medias son más fuertes, las sociedades son más sanas y más integradoras, ¿no? Se vive mejor en general. En los lugares donde las diferencias económicas son más fuertes, se me ocurre en los países latinoamericanos, donde normalmente quien tiene dinero tiene mucho dinero y las clases medias prácticamente no existen, la calidad de vida suele ser peor. Pues sí. La verdad que sí, Carlos. Pues te voy a cortar aquí un poquito, ¿vale? Lo primero, porque estás dando un valor tan grande que esto tendría que ser ya casi para un curso o masterclass. Y lo segundo, porque ya nos va pillando la hora y estoy seguro de que cualquiera de los compañeros que ha estado aquí seguro que va a tener alguna duda. Así que voy a empezar a abrir micrófonos y si tenéis cualquier duda sobre, bueno, habéis visto un poco todo lo que Carlos os puede dar una lección de informática, de historia o de lo que le preguntéis. Así que cualquier duda que tengáis, voy a empezar a abrir micrófonos. Reiniciar audio. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la Nada, charla, porque, joder, además hemos aprendido mogollón. Ha sido media charla, medio masterclass, ¿eh? Ha tenido un componente, puede ser un buen formato para replicar. Y además, bueno, no en contraposición, sino junto con la charla de ayer de Lola, me gusta mucho porque vamos sacando cada vez más aprendizajes. Cómo pivotar rápido, cómo centrarte en la fidelización al cliente. Quién sabe qué nos depara mañana. Pero la cosa es que, bueno, que todos los días estamos sacando un aprendizaje nuevo. Chicos, ¿alguna duda, algo que queráis compartir, debatir? Cri, cri. Bueno, pues ya os lo dije ayer. Nos ha dejado sin palabras. Os lo dije ayer, dije, no guardéis todo, no lo saquéis todo el primer día. A ver, esto que está diciendo Carlos ya lo habíamos hablado muchas veces. Claro. Yo doy fe de la apuesta de valor que han hecho personalmente porque tengo contratados sus servicios y sé cómo han funcionado hasta ahora. Respecto a las ideas que él tiene, muchas veces le hemos dicho no des tantas explicaciones, que estás revelando muchos planes, pero sí que tengo que decir que sí que nos han escuchado en las mesas de trabajo del ayuntamiento porque una de las propuestas que tienen es precisamente parte de lo que está comentando Carlos. ¿Vale? Entonces, sí que es una apuesta en valor, sí que nos han tenido en cuenta como asociación y como empresarios. Y le vuelvo a decir, Carlos, cállate, no des tantas explicaciones, que es una masterclass, pero enhorabuena, Carlos. No. ¿Puedo hablar? Sí, esto es libre. No, nos viene muy bien porque además nos ilustra y nos facilita muchas ideas. Ahora, hay una cosa que ha dicho que yo no estoy muy de acuerdo y además le estoy dando muchas vueltas en estos días y me está dando pánico. Porque yo pongo el ejemplo muy sencillo y muy simple. Hay una oficina donde hay un dueño y trabajan 3 o 4 personas en temas de ordenadores. Esa persona, al ver cómo se teletrabaja y que es factible y no hay ningún problema, a mí me da miedo que esas 3 o 4 personas los manden a trabajar a su casa y se cierre esa oficina, porque además va a suponer un ahorro bastante importante. Y yo creo que eso es
dar un paso atrás. Nunca va a ser, en tecnología es un paso adelante, por supuesto, pero en temas de sociedad yo creo que va a ser un paso atrás y nos va a costar mucho trabajo adaptarnos a ello, porque vamos a volver, si no se remedia, a ir eliminando lo que llamamos en España y hemos disfrutado de la clase media. Entonces, eso me da bastante miedo. ¿Qué opinas, Carlos? O resto de compañeros. A ver, la clase media es una cuestión sociológica. En cierta ocasión publiqué un artículo donde yo criticaba la clase media desde un punto de vista económico, donde yo decía, bueno, si la clase media es lo que está en la media, la renta media en España es de 2.700 euros mensuales, pues si usted no alcanza los 2.700 euros mensuales, pues usted no es clase media, usted es pobre, ¿no? Y por tanto, pues la mayor parte de la gente es pobre, no es clase media. Hay una devaluación de la clase media. Y alguien me contestó diciendo, es que la clase media es un concepto sociológico, no es un concepto económico. Entonces, bueno, primero tendríamos que definir qué es la clase media, que es un debate que es muy amplio, ¿no? Desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico. A la pérdida de empleo. Yo creo que no tiene por qué suponer una pérdida de empleo, va a suponer un cambio en el empleo, pero es que este cambio ya se venía produciendo. Se me quejaban a veces la gente de los sindicatos, apostaba por gente de comisiones obreras o de UGT, alguna vez debatiendo con ellos, me decían, es que hay que volver a la gran fábrica, o sea, se quedaron un poco anclados en el modelo empresarial de los años 70, donde existía un patrón y un montón de empleados, ¿no? Pero es que esa realidad ya no existe. La realidad son pues muchas pequeñas empresas, muchos pequeños autónomos, o sea, la mayoría de las empresas de este país tienen menos de 10 empleados, o sea, la gran mayoría. Y si ya sumamos los autónomos, no sé si suman como el 80% del tejido o el 90% del tejido productivo, empresas de menos de 10 empleados y autónomos. O sea, esa realidad no existe. Y el trabajo, desde mi punto de vista, salvo que sea... Esto es opinión personal, lo que digo ahora. Desde mi punto de vista, el trabajo no es una cuestión de horas y no es una cuestión de grandes cadenas de producción a fecha de hoy, sino que es una cuestión de objetivos. Y un objetivo no tiene por qué traducirse en hacer muchas horas o en hacer X horas en una oficina. Hombre, si estás de atención al público, pues claro, tienes que estar X horas de atención al público, no te queda otra, ¿no? Pero en cualquier caso, desde mi punto de vista, el trabajo debería basarse en objetivos. Creo que es lo que lo hace realmente eficiente, ¿no? Unos objetivos y unos incentivos al cumplimiento de esos objetivos y unas penalizaciones si no alcanzas unos mínimos. Y aquí esto es un debate súper amplio, ¿no? Pero el que tú ese trabajo lo desarrolles en una oficina o lo desarrolles en tu casa debería dar lo mismo, porque lo que debería importar es lo que tú estás produciendo, el valor que tiene lo que tú estás haciendo, qué valor tiene. Si tú lo puedes hacer desde casa, todo el problema de la conciliación de la vida familiar y laboral, que sobre todo para las mujeres muchas veces es muy difícil, porque son las que siguen cargando a fecha de hoy con el tema de los niños, sobre todo en las edades más tempranas, pues podría solucionarse. Incluso podría ser a lo mejor una solución a todo este tema de déficit de natalidad. Muchas mujeres tienen que escoger entre su carrera profesional o ser madres. Claro, los que somos hombres no nos enfrentamos a esa disyuntiva y no la vemos tan cerca, ¿no? La ves cerca cuando tienes a lo mejor una hermana o una amiga que tiene que escoger, pero si no, muchas veces no eres consciente. Y el tema del teletrabajo puede suponer una solución a ese problema, que es un problema real. Vamos, yo tengo una amiga de cargo en Banco Santander que tuvo que elegir entre su carrera profesional o ser madre y ella al final eligió su carrera profesional. Porque no podía compatibilizar las dos cosas. Entonces, bueno, yo no creo que sea un problema el tema del teletrabajo. Es evidente que muchas empresas pues, ahorrarán en instalaciones al mandar a la gente a teletrabajar, pero esa gente que va a estar teletrabajando, esos empleados van a necesitar servicios también en sus casas, porque si antes, por ejemplo, en el caso vuestro, que os dedicáis a aires acondicionados, claro,
A lo mejor antes esta gente, el aire acondicionado de su casa pequeñito, pues lo encendía pues de vez en cuando se iba a dormir. Pero si ahora están trabajando en su casa, van a tener que poner el aire las 24 horas del día y se les va a estropear mucho más. A lo mejor hay que reorientar el servicio hacia otro tipo de cliente. Por poner un ejemplo, nosotros estamos pensando en fórmulas para poder ofrecer, para todo este tema del teletrabajo, equipos en alquiler. Si tú tienes que comprarte un ordenador, ahora que van a venir vacas flacas, no te lo compres. Yo te alquilo un ordenador y te lo pongo con un Office, con un software de gestión, con un antivirus, todo lo que necesitas para trabajar desde casa. Y pagas incluso el servicio técnico. Y tú pagas una cuota mensual de 60, 70, depende del ordenador que sea, ¿no? A lo mejor, pues eso, 60, 70 euros mensuales y lo tienes todo. Y lo que iba a ser un desembolso de 600 euros más muchas horas de abrirte la cabeza o de tener que llamar a alguien y te cobrara vete tú a saber qué, más tener que adquirir programas, ¿no? Pues lo tienes todo solucionado. Y viene un señor a tu casa, te deja un ordenador y para cualquier problema llamas y se te soluciona. Comodísimo. Te quitas de complicaciones, de todo. Pasado un tiempo, por lo que sea, termina tu actividad, lo que sea, devuelves el ordenador y ya está. Listo. Lo tendrán que perfeccionar bastante y te pongo ejemplos de lo que está pasando. Cuando digáis que tenemos que cortar o dar la palabra No te a una preocupes, persona, no te preocupes. si quiere alguien hablar, yo me callo. Quien quiera que se meta, yo en cuanto dejéis un hueco me voy a meter. Ah, bueno. No, venga. No, que no. Que lo que quería comentar un poco a raíz del tema que comentas, Cañizer, es, claro, yo, por ejemplo, tengo, como sabes, un espacio de coworking que es precisamente para ofrecerle a las empresas esa facilidad, porque hay muchas empresas que también estaban teniendo una infraestructura que no necesitaban. Entonces, si quieren ahorrar costes, pueden venir aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay muchos autónomos que trabajan desde casa y que la propia empresa, centrada en su trabajador, un poco también de la filosofía en esta charla, ¿no? De cuando eres una empresa, no solo centrarte en el cliente, también en tu propio tu propio equipo. Pues son ellos los que le pagan la factura del espacio. Son ellos los que le fomentan que no trabajen, porque igualmente la empresa sigue sacando un beneficio. O sea, ella sigue ganando y pagar un espacio por 100, 200 euros al mes sigue siendo más barato que una nave industrial con un alquiler de igual 1.500 euros. Quiero decir que al final yo creo que no hay que verlo tanto como un enemigo, sino como un poco lo que comenta Carlos, como una adaptación, como cosas que están pasando. Si las empresas mandan a la gente a trabajar a su casa, pues es porque no lo necesitaban tener ahí, ¿sabes? Y creo que igual habría que ver también ese punto de vista, el decir, oye, es que realmente simplemente es adaptación. Yo cuando vi el tema del espacio de coworking, para montar un espacio de coworking, fue precisamente lo que vi. Dije, es que creo que no tiene mucho sentido estar pagando pues 600 euros de alquiler de local, más la nómina de la persona que está ahí mientras tú igual estás fuera trabajando. O sea, hay muchos gastos que te ahorras. Entonces fue eso lo que... Y bueno, luego vino el boom del coworking, que también tumbó a muchos centros de negocios que tenían unos sobreprecios, y al final todo yo creo que se traduce en lo que hablábamos ayer, la adaptación, es decir, nos estamos adaptando, estamos viendo cómo cambian las cosas. Al hilo de lo que comentas, Luis, yo conocí en su momento a la gente de Utopicus, que supongo que te sonará. Sí. Tenían Utopicus 1 y Utopicus 2. Y hasta donde me explicaron ellos en su momento, hicimos varias reuniones en Utopicus y tal, incluso ellos buscaban generar proyectos comunes a la gente que tenían allí. Es decir, no sé si os acordaréis, de los años 90, había una chiquita una mujer que presentaba el telediario, que además hizo un anuncio muy famoso de coches, que ella era de color, ella era negra, con el pelo así hacia arriba. Estuvo unos años presentando el telediario de la 1. Bueno, pues esta mujer me la encontré allí, estuve hablando con ella. Ella iba a un centro iba a este lugar de coworking, y ella lo que hacía es que tenía un montón de sinergias con gente que compartía el espacio de coworking, y el propio espacio incluso les buscaba proyectos para que pudieran desarrollar ellos en conjunto. Y era un clima fabuloso el que había allí. Además, tú necesitabas un espacio para poderte reunir en el centro de Madrid o lo que fuera, lo tenías allí. O sea, quiero decir, no tenías que pagar el sobrecoste de una oficina, para cosas puntuales. Incluso el programador que nosotros tenemos, Nacho, alguna vez pues lo ha utilizado para poder evadirse. Él trabaja desde casa y se va, vive en el centro de Madrid y se va a estos espacios
para poder sociabilizar, hablar con más gente que se dedica a lo mismo que él, compartir experiencia. O sea que yo creo que hay un cambio en la forma de entender lo que es el trabajo. Y de hecho el mundo del trabajo ha cambiado mucho en los últimos 20, 30 años. Hemos pasado en muchos casos, de las factorías, las grandes empresas, con un montón de empleados, pues eso, a un montón de pequeños autónomos o microempresas, donde el trato es totalmente diferente. Hombre, habrá de todo, ¿no? Pero yo creo que el trato es totalmente diferente y se tiene que enfocar más a una cuestión de objetivos, ¿no? De generar valor. Porque el objetivo de todo esto, ¿cuál es? O sea, al final, ¿para qué hacemos todo esto? La gente que va a trabajar, ¿para qué va a trabajar? Y tú, cuando contratas a un empleado, ¿para qué le contratas? ¿Para que esté muchas horas o para que te saque las castañas del fuego? Y tú, cuando vas a trabajar, ¿para qué vas a trabajar? ¿Para trabajar mucho, mucho, mucho? ¿O para intentar maximizar el rendimiento y con el mínimo posible obtener el máximo de beneficio posible para poder disfrutarlo luego en tu vida personal? ¿Cuál es el objetivo de esto realmente? El objetivo no es dejarte la vida. El objetivo es poder vivir lo mejor posible o lo más cómodamente posible dentro de unas circunstancias. Y normalmente contratas a alguien para que te dé unos resultados, no para que eche horas. No te sirve de nada que eche muchas horas y luego pues no te saca el trabajo adelante. Es una cuestión de objetivos, de resultados. Y yo creo que hacia ahí es hacia donde se tiene que ir enfocando. Durante un tiempo, hace la torta de años, trabajé en fábrica, ¿de acuerdo? En una cadena de producción. Yo llevaba la parte de calidad de la cadena. Allí, pese a que era un trabajo de estar en una cadena, a todo el mundo tenía un objetivo. Es decir, la gente que montaba tenía un objetivo de montaje y tenía que montar X equipos a la hora. Yo como responsable, vamos, como persona que llevaba calidad en la cadena, tenía un objetivo de supervisar X equipos a la hora. O sea, quiero decir, y al final el trabajo se focaliza un poco en eso. No solamente son horas de trabajo, hay veces en las que es imprescindible, pero cada vez es menos una cuestión de tiempo y es una cuestión más de generar valor, ¿no? De qué es lo que estás haciendo. Y eso te da igual, que lo hagan en tu oficina o que lo hagan en su casa. Lo que tú quieres son resultados, que te saquen el trabajo adelante. Y tiene la ventaja, te digo, que es que no es una cuestión baladí. Los varones, pues seguro que y si no tenemos niños o no tenemos mujeres que han tenido que ceder su trabajo para poder hacerse cargo de los niños, pues seguro que no lo vemos igual, pero es una cuestión fundamental, que es que tienes a la mitad de la población, aproximadamente, que son las mujeres, que muchas veces tienen que elegir. Y a fecha de hoy no debería ser así, no tienen por qué. Carlos, hoy en día las facilidades que se les dan son bastantes a las mujeres. Tienes el tema de las guarderías, que son gratuitas, por ejemplo. No, Discrepo, no puedes decir eso, no puedes decir eso. Discrepo. ¡Ay, Cañizares, que Vamos. Es que este tema, mira, qué pena que se haya ido Nieves, porque nos podía haber dado su visión como presidenta de Mujeres EMA y seguro que hubiera puesto algunas trabitas a esto. Es una pena que se haya ido. Pero no está tan fácil, no está tan fácil. No son gratis. Según estamos comentando, no. ¿Quién ha dicho que no son gratis las escuelas infantiles? Yo. No son gratis. Hoy No día son gratis. las de la comunidad. No, las de la comunidad no son gratis. Pero ya aunque lo fueran, te las tienen que Van conceder. aumentando. Y para concedértelas tienes que cumplir una serie de requisitos que desde luego no está contemplado los 2.700 euros de la clase media que hablaba Carlos. Vamos, ya te digo yo que no son gratis. Mujer trabajadora viviendo en el mismo barrio. Con marido funcionario ya no lo tienes, toma. ¿Cómo? Con marido funcionario ya no tienes guardería. Bueno, yo creo que esto ya es un tema ya peligroso. Bueno, ya Yo creo que no otra deberíamos parte. meternos en esto porque aquí ya... Además, Fernando, creo que somos mayoría de mujeres y igual No, no le sí. entiendo. Esto si queréis ¿Verdad que podemos sí, Ana? si queréis podemos hacer una versión de desayunos centrada en algún tema concreto, pero la verdad es que ahora corremos No. riesgo de acabar en Sí. batalla campal. Sí. No, nunca jamás. Siempre intercambiando opiniones sí. y criterios. Nunca jamás discutir, eso nunca.
No, hombre, por lo menos compáralo. no soy eso. No, por supuesto que no. Yo creo que, que también es una parte, yo os estoy dejando porque a mí me parece, y igual vais a pensar, pero a mí me gusta mucho cuando hay debate y cuando hay, entre comillas, pelea, porque ahí es cuando Polémica, ¿no? salen, claro, pero porque de ahí se Diferencia de puede, opiniones, claro. claro, porque ahí es Sí. donde puedes sacar y donde puedes coger de uno y de otro. Si tú vas con la mente de sacar lo positivo, volvemos a lo mismo, ¿no? O de sacar la parte interesante, puede ser cualquier debate, siempre desde el respeto y dentro de que cada uno está dando su Sí. opinión, pero puede ser muy interesante. Entonces, si os parece, retomamos, volvemos al apartado de preguntas a Carlos. A Carlos. O si no tenéis ninguna, pues bueno, vamos cerrando el desayuno. Lo que me digáis vosotros. A mí me gustaría añadir que el trabajo físico cada vez es menos necesario, cada vez más lo hace una máquina. Existen, por ejemplo, en el sector de la construcción, hay un macroproyecto, creo que era abanderado por la Universidad Autónoma de México, para que tú subieras las normas de urbanismo de un ayuntamiento y a un servidor. Y entonces tú subías el edificio que querías hacer, los planos, las características, los parámetros del edificio que querías construir a ese servidor. Y ese ordenador es un proyecto experimental, o sea, quiero decir, está ahí en proceso de desarrollo, pero vamos, ese servidor lo que te decía era, ¿usted cómo quiere optimizar el edificio? ¿Usted quiere optimizarlo a eficiencia energética? ¿Quiere optimizarlo a que sea lo más barato posible? ¿Quiere optimizarlo a resistencia? Entonces tú pulsabas la opción que querías y te sacaba ya el coste o los materiales que necesitabas, los proveedores que te podían servir esos materiales, si se adaptaba a la norma de urbanismo de esa zona o no. Es decir, te sacaba y se estaba experimentando con impresoras 3D que imprimían en cemento. Y entonces montas un cacho aparato brutal que te va construyendo el edificio, la propia máquina. En el sector de la construcción, seguramente le falten años de desarrollo y hasta a lo mejor dentro de 30 o 40 años no veamos una máquina que se pone y fabrica un edificio ella, ¿no? Pero la tecnología se está desarrollando ahora. O sea, la mano de obra como tal cada vez va a ser menos necesaria. Entonces, ¿qué es lo que necesitan las...? Y eso va a suponer también un cambio en la forma de hacer la economía. O sea, el modelo económico tiene que cambiar. Uno de los grandes debates que estaba sobre la mesa hasta la fecha era, bueno, vamos a ver, el dinero es una forma de organización social a fecha de hoy, ¿no? Tener dinero te permite acceder a unos bienes y servicios o no acceder a ellos. Entonces, el dinero realmente lo que hace es que te estructura la sociedad, ¿no? Y la mayor parte de la gente, el dinero lo consigue trabajando. Entonces, el trabajo es lo que te inserta socialmente, es lo que te permite tener una pensión el día de mañana, te permite tener seguridad social, el trabajo te inserta socialmente. Y consigues porque es la forma que la mayoría de la gente tiene de conseguir ese dinero que le permite desarrollarse en sociedad y le permite acceder a bienes y servicios. Claro, pero si el trabajo cada vez se va devaluando más porque las máquinas van realizando el trabajo que hacían las personas, ¿cómo nos vamos a organizar socialmente en el futuro? ¿En base a un dinero que no vamos a poder ganar? Es un debate que estaba sobre la mesa. Es donde surge el tema de la renta básica universal, que ahora están con el tema de la renta básica de inserción mínima, esta especie de subsidio que van a dar a las personas que no tengan ingresos, pero es un debate que está ahí sobre la mesa de si el dinero es lo que nos inserta socialmente y le vamos a quitar a mucha gente la capacidad de poder conseguir dinero, que lo consiguen a través del trabajo, porque el trabajo lo van a hacer máquinas, ¿cómo nos vamos a organizar en el futuro? Y era uno de los grandes debates que estaba en la mesa de la mayoría de think tanks. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental es el valor que tú puedas aportar como persona. ¿Qué es lo que puedes hacer tú que no hace una máquina? Pues tú puedes generar empatía, en primer lugar. Tú puedes tienes conocimiento para diseñar a lo mejor esa máquina. O tienes conocimiento para X cosas que una máquina a lo mejor de momento no es capaz de hacer. Y cuidado con esto, porque también uno de las cosas que se están viendo con la intervención de teléfonos móviles y con el Big Data y con todo esto a raíz, sobre todo, de esta crisis, que sabéis que se está controlando un poco cómo se desplaza la población a través de los teléfonos móviles para ver un poco cómo reacciona, cómo se producen los contagios. Pero decía Harari, no sé si a alguien le suena este autor, Noah Yuval Harari, fue autor de Homo Deus y de Sapiens, 2 libros que recomiendo encarecidamente, es un experto en procesos macrohistóricos. Él decía que
que puede servir todo esto para poder tener un conocimiento mejor de cómo funcionamos, o puede servir para ejercer un control incluso a nivel emocional, es decir, saber qué cosas son realmente las que nos hacen reír, qué cosas son las que realmente nos hacen llorar, y por tanto poder diseñar mensajes con fines políticos, económicos, financieros, del tipo que sea, que nos entren directamente a lo más hondo, nos emocionen, y es algo ante lo que estás totalmente indefenso, porque el cerebro no tiene capacidad para defenderse de eso. Si yo hiciera aquí un speech que os dejara a todos llorando, seguramente la emoción que yo genera un recuerdo mucho más fuerte que las palabras que estoy pronunciando. O sea, al final, y es posible que en el futuro nos encontremos con máquinas, ordenadores o algoritmos que también sepan cómo emocionarnos. O sea, para eso todavía queda, pero que las bases para eso se están sentando. Entonces, hay mucha incertidumbre en torno a esto. Todo esto lo cuento porque para dar a entender que el trabajo físico como tal es una cosa que lo lógico, si se produce una evolución natural de lo que es la tecnología y no viene un gran desastre natural que nos devuelva a la edad de piedra, pues cada vez va a ser menos necesario. Y cada vez lo que tiene, lo lógico, la tendencia debería ser a que trabajaras menos tiempo, pero aportando más valor, porque no es necesario que tú estés 24 horas realizando una tarea, porque seguramente va a haber una máquina que está enchufada a un enchufe que va a estar esas 24 horas haciéndolo por ti. Tú tendrás que actuar justo en el momento en que la máquina falle o justo en el momento en que la máquina tenga una carencia. Vas a trabajar seguramente menos tiempo, pero aportando mucho más valor. Es decir, consiguiendo un objetivo mucho más concreto y mucho más definido. Y por ahí seguramente será por donde vayan los tiros. En el campo, la industrialización del campo, había un proyecto, por ejemplo, en Almería, para generar electricidad en los invernaderos. Lo que hacían, la idea del proyecto era meter pequeños aerogeneradores en miniatura en los invernaderos que aprovecharan el calor del día para mover una hélice que generase cada uno un poquito de corriente, pero sumando muchos de esos, tiene suficiente corriente a lo mejor como para poder alimentar la bomba que inunda de agua o que produce el goteo dentro del invernadero. Pues ya has eliminado el tema de tener que ir a abrir una bomba de una persona que esté pendiente. Esa persona ya solamente irá cuando salte una alarma que diga que la bomba está fallando. Porque no es necesario. Os tenéis que haber hecho peluqueros, porque somos imprescindibles. Esto sí da para... ¡No hay máquinas! Es que... Bueno, mañana tenemos a Celia, mañana hay debate. Mañana hay debate también, Celia, contigo. No, pero es lo que estamos comentando, que siempre, claro, habrá sectores donde se podrá realizar ese tipo de expectativas que nos estás dando. Pero hay otros sectores, por ejemplo, Celia, y los del aire acondicionado, y el fontanero, y el electricista, y el pastelero, y etcétera, que le podrás poner máquinas que lo hagan y le faciliten su labor, pero a su vez, que es lo que a mí me preocupa, yo como empresario, si reduzco, quiero que se me bien entienda, no que se me malentienda. Yo como empresario, si compruebo que un trabajador me realiza en 5 horas la misma labor que en 8, automáticamente como empresario le pago como 5 horas, no como 8. Claro. ¿Me explico o no me explico? ¿A dónde va a parar eso? Que es la pregunta que yo te hacía al principio. Muchos se están dando cuenta, y a mí me lo están diciendo personas conocidas, con estas palabras, joder, Cañizares, me estoy dando cuenta que durante mucho tiempo he estado tirando dinero. Hombre, no me digas eso. Sí, yo voy a poner a mis chicos a teletrabajar desde su casa y por ir a la oficina yo les pago 1.200. Claro, que si se quedan en casa, yo con 800, 900 los voy a apañar y que lo hagan como quieran, pero al final de la jornada... Pero es que no se trata de eso, se trata de que están haciendo el mismo trabajo. No, pero vamos a ver. Nos ponemos en el lado del empresario, que es lo que más o menos la mayoría de nosotros somos autónomos, sí, y a la vez tenemos que rentabilizar nuestros negocios. Y esta gente me dice a mí eso, porque yo les digo, hombre, les mantendréis el sueldo,
No, Cañizares, ¿cómo le vamos a mantener el sueldo? Si no van a la oficina y no los tengo 8 horas y el mismo trabajo. Estamos hablando como empresarios, ¿me estáis entendiendo o no? Yo te estoy entendiendo perfectamente. Una cosa es, claro, o sea, otra cosa es lo que no deseamos. Dejan de gastar la luz de tu empresa, empiezan a gastar la luz de su casa. Sí, claro. Hay otra serie de cosas, o sea, tú claro, que compensan. ya te estás ahorrando, No. Tú ya no entiendes. Claro, pero vosotros acordaros de un detalle que es un ejemplo muy básico. Mirad, al principio cuando nos pusieron en las gasolineras la obligación de servirte tú, algunos ilusos como yo creía que donde yo me echara la gasolina me iba a costar más barata. ¿A que no rebajaron el precio de la gasolina y mandaron a mucha gente fuera de sus empleos? Y lo hicimos nosotros. Pero no supuso ningún beneficio para la persona que lo hace. Y como eso, varios ejemplos. Que ellos como empresarios y nosotros como empresarios lo tenemos que mirar desde ese punto de vista. Por lo menos a mí me lo están diciendo. Sí, pero desde ese punto de vista, Cañizares, si por ejemplo el día de mañana tu competencia le ofrece al mismo trabajador una cantidad mayor por trabajar desde casa, le ofrece facilidades y le tiene entre algodones, igual te acaba quitando a todas las personas válidas a ti y se las lleva él. Mira qué raro eso, ¿eh? No es tan raro. Cada vez. Mira, yo dejé de creer en los Reyes Magos ya hace mucho tiempo, ¿eh? Pero bueno, eso va para mucho debate, ¿eh? Mi pregunta era si a vosotros os preocupaban este tipo, lo que está pasando hoy día con este tipo de planteamientos que se están haciendo. Yo no sé si vosotros tenéis gente conocida que se lo plantea de esa manera. A lo mejor es que yo me trato con gente que no tiene mucho nivel en esto, no lo sé, pero ya se lo plantean, ¿eh? Claro, a ver, el tema es un poco qué modelo de empresa quieres tú. Si tú quieres el modelo de la empresa que lo que hace es extinguir la riqueza allá donde va, es decir, el modelo del embudo, ¿no? O tú tienes una empresa que genera riqueza. Y ahí habría que ver cuál es el modelo por el que tú apuestas. Perdón. Sí, un segundo. El ejemplo más vivo lo has puesto tú hace un rato. ¿Cuántas pequeñas empresas o pequeños negocios conocemos alrededor de nuestro barrio que han desaparecido gracias a Amazon, por ejemplo, y a muchos como Amazon? Que para nosotros es más económico, sí, que es más cómodo, sí, pero el que ha echado el cierre no lo ve de esa manera. No sé si me explico. Sí, y esos son ejemplos muy claros de lo que nos puede estar pasando. Pero yo no lo he puesto como... Perdona, Carlos. Sí. No, adelante. Que digo que también hay negocios que estaban en claro declive y se han apostado por ser punto de recogida de Amazon o por enfocarlo de alguna manera a las nuevas tecnologías y han resurgido de sus cenizas. O sea, yo creo que lo que la tecnología ofrece son nuevas oportunidades. Otra cosa es que digamos, o sea, que queramos aprovecharlas o que sepamos aprovecharlas o que nos enseñen a verlas, porque muchas veces yo entiendo que hay gente que simplemente es que no lo ve. Pero sí que es cierto, vamos, había un estanco aquí chiquitito en mi barrio que estaba cerrando hasta que se ha hecho punto de recogida de Amazon. A la que voy a por el paquete, compro el tabaco, después compro el abono transporte. Su propio negocio ha resurgido y encima tiene más clientes. Es una forma de verlo. Sí, por supuesto. Claro. Creo que... Y no solamente eso, o sea, quiero decir, yo el ejemplo del embudo lo ponía como un ejemplo negativo, no como un ejemplo a seguir. Es decir, y lo que yo decía precisamente es que se está apostando por otro modelo de economía diferente a ese. Yo no sé, Fernando, si tú estuviste cuando vino Luis Esteban Rubio a dar la charla sobre economía colaborativa al Open Business. Él estaba. Creo que sí. Claro. ¿Estaba yo? Estabas. Sí, cuando vino el chiquito joven. El último Open, creo que hicimos. Ah, sí. Dale pistas. El guapo. Es que iba a decir el guapo, pero es que igual a él no. El guapo, sí. Bueno, Él lo que explicaba era un poco eso, ¿no? Decía, bueno, podemos apostar por un sistema que nos lleve a todos a la miseria, donde haya uno que gane un montón de dinero y el resto nos vayamos todos a la ruina. Podemos apostar por un sistema en el que el dinero se reparta. Y al final la decisión es un poco nuestra. A lo mejor yo decido no consumir en la empresa de ese señor
que hace eso, porque no me interesa, porque antes o después me repercute negativamente. Al final, si tú vas secando un poco, o sea, si tú vas deteriorando las condiciones de vida de la mayor parte de la población, estás agotando el consumo, porque no tienen capacidad de compra. De hecho, el tema de la renta básica que se plantea ahora mismo, el subsidio ese vital, es para mantener unos mínimos de niveles de consumo. Incluso Christine Lagarde, que llegó a decir que la longevidad era un riesgo financiero, Christine Lagarde apuesta, de Christine Lagarde, de Guindos, incluso Montoro, es decir, estoy hablando de gente que no se caracteriza por ser especialmente revolucionaria, ¿no? Ni por tener unas ideas especialmente, pues eso, de corte revolucionario. Apuestan porque tiene que haber un mínimo de ingresos para poder mantener un mínimo de consumo que permita funcionar a la sociedad. Y incluso antes de que estallara esta crisis, Christine Lagarde llegó a decir que había que apostar por políticas expansionistas a nivel económico, no porque, o sea, que seguramente se hubieran pasado con el tema de la austeridad, con el control del déficit. O sea, que lo que quiero decir con todo esto es que yo creo que ese modelo, que desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, pero a mí me parece un modelo de miseria, ¿no? De economía de la miseria, no un rollo de sálvese quien pueda y la ley del más fuerte, que a mí personalmente no me gusta, yo me posiciono totalmente en contra de eso. Yo creo que es una mala manera de hacer negocio. Seguramente al que lo practica le irá muy bien en su egoísmo y en su forma de hacerlo, hasta que el resto decida apostar por otra cosa. Porque al final no está generando riqueza. Eso no genera riqueza. Eso genera que un señor se está comiendo el beneficio de un montón de gente. Y está dejando a un montón de gente en la miseria, con sueldos que por un lado no les permiten salir de la pobreza y no les permiten consumir, y por otro lado no les permite, por la cantidad de tiempo que tienen que emplear, buscarse una cosa mejor. Pero en el momento que tengan oportunidad, buscarán una oportunidad mejor a la que les están planteando de cobrar esos salarios, porque con eso no comen. Uy, perdón. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Es que me estaban llamando por el móvil. Sí. Bueno, Bueno, chicos, pues si os parece, vamos a dejar, así que me pongo dictatorial, vamos a terminar ya, porque si no, al final la No, sí, el tema da para mucho, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, Cañizares, ¿a ti Sí, cuándo sí. te tenemos? A ti te tenemos El pasado jueves. mañana, o sea, El jueves. mañana sería y pasado Cañizares, va a estar movidita lo que queda de semana. Bien, bien, bien. Vamos a... No, pero me De parece muy todas interesante. maneras, hay una cosa que sí tengo muy clara yo, desde el tiempo que os conozco, lo tenía claro antes, pero es que cada día me afianzo más en una idea que tenemos todos, y es que nosotros juntos podremos salir, juntos y en una piña, porque nos tenemos que ayudar entre nosotros y después de esto más todavía. Entonces, tenemos que empujar y apostar por ello. Y de esa manera saldremos. De otra, lo vamos a tener muy mal. pues claro, sinergia, se llama sinergia. Sí, se llama Provoking sinergias. Sí, señor. Pues Bueno, nada, chicos. para mí ha sido un placer. Igual para todos. Igualmente. Igual. Para todos, chicos. Nos vemos Mañana a Gracias, las 10 Carlos. Así me- mañana a las Sed 10 y 10 puntuales. estaremos aquí con Celia. Y nada más, Buah, esta... pues Preparar los tintes que viene Celia. ¿A qué hora habéis dicho que es? ¿A las 10 en punto? Sí, 10 mejor y 10. conectar a las 10. Es a las 10 y 10, pero Vale. mejor conectar a las 10. Porque esos 10 minutitos nos metemos un poquito de caña también, Ana, muy divertido. Yo estoy bueno por Llego tarde hoy, no me ha dado, no me ha dado. Muy bien. Muy bien. Venga. Chicos, hasta mañana. Hasta Un mañana. abrazo a Mañana, todos. feliz día, Chao. chicos. Chao. Venga. Chao. Ay, que no se va. ¿Dónde?